nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aunque hemos hablado en la Encarnación de que Jesús tomó nuestra condición, asumió nuestra condición humana, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, y aunque el Verbo se hace carne, se hace hombre, tangible a nosotros los seres humanos, tenemos que decir y reconocer con toda la Iglesia que la vida de Jesús es un misterio. Y es un misterio desde su misma encarnación, porque el desarrollo de la vida del Señor no se realiza común y corriente, parte a través de acontecimientos sobrenaturales, de acontecimientos milagrosos. Desde el mismo momento de la encarnación nos estamos dando cuenta de intervenciones divinas y sobrenaturales para que este hecho se manifieste en el seno de la Santísima Virgen María. Es el poder de Dios, es la gracia infinita de Dios que a través de su Espíritu invade el seno de la Santísima Virgen María y el Verbo es concebido en su seno sin afectarla. ¿Cómo puede realizarse esto? ¿Cómo puede darse esto? Es una obra milagrosa de la intervención sobrenatural y omnipotente de Dios. Solo Dios lo puede hacer. Y Dios puede hacerlo de una manera extraordinaria, sin afectar el seno virginal de María. La hace madre sin que tenga alguna participación con hombre alguno, con varón alguno. Con razón ella se extraña cuando el ángel la saluda y le explica la misión que tiene. ¿Cómo podrá ser esto posible si yo no conozco varón? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Hijo que nacerá de tus entrañas será llamado Santo, porque para Dios no hay nada imposible. Es la intervención omnipotente, misteriosa y sobrenatural de Dios en el mismo momento de la concepción del Verbo, en el seno, en las entrañas puras, inmaculadas y castas de la Virgen. Y asimismo, todo lo que tiene que ver con Jesús, desde el momento de la encarnación hasta el momento de su resurrección, es un misterio. Y por eso la Iglesia nos va a explicar un poco esto y lo va a ir desarrollando a través de su magisterio y a través de la tradición. Cómo toda la vida de Jesús, toda la vida de Cristo es un misterio absoluto. Es un misterio su mismo nacimiento, porque el parto de la Virgen no se realiza como un parto natural. El Verbo eterno nace, hecho hombre, sin afectar las paredes benditas y puras de la Santísima Virgen María, sin corromperla. Es un acontecimiento milagroso. Así como la concepción es milagrosa, así también lo será el parto, así también lo será el nacimiento de Jesús, sin afectarla. Por eso la Iglesia nos enseña que ella es virgen antes, durante y después del parto. Es decir, nunca es afectada. La Virgen nunca es manchada. La Virgen permanece limpia, intacta en su virginidad. Concibe al Verbo milagrosamente y asimismo Dios interviene para que ese nacimiento sea milagroso.
El nacimiento de Jesús sabemos que se da en medio de muchísimas dificultades, porque la vida de José y de la Virgen en Nazaret fue una virgen marcada por la sobriedad, fue una vida marcada por la sobriedad, por la sencillez, por la pobreza. Ya donde ellos vivían era un lugar sencillo y pobre. Y sabemos hoy, a través de la tradición, pero también a través de los estudios arqueológicos, que el lugar donde vivía la Virgen y vivía San José era un lugar supremamente precario, cimentado en la sencillez y en la humildad. Asimismo se da el nacimiento de Jesús. Nos cuenta la palabra del Señor que cuando ellos están en Jerusalén le llega el tiempo de dar alumbramiento y no tienen dónde quedarse. Piden posada, pero no hay posada para ellos. Y entonces a la Virgen le toca ir a una pesebrera junto a San José. Uno aquí podría hacerse muchas preguntas. La Sagrada Escritura nos permite hacer una interpretación especulativa de lo que pudo haber sucedido en estos momentos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ellos no tuvieron la oportunidad de estar en una casa o en un hotel, aplicándolo a nuestro contexto más digno para que naciera el Verbo? Quizás por su pobreza, quizás por su sobriedad, quizás por la sencillez, quizás por la escasez de recursos económicos. Tantas cosas podríamos preguntarnos. Y es que el Verbo eterno se anonadó, se hizo humilde. San Pablo bellamente nos va a contar que se hace esclavo por nosotros. El Verbo toma la condición humana, sin hacer alarde a su categoría de Dios. Pasa como un cualquiera, como un don nadie. Nace en una pesebrera, en medio de animales. Es un gran misterio pensar en la sencillez y en la pobreza que vino Cristo a este mundo. En la pobreza y en la sencillez que vivieron San José y la Virgen. Y luego cómo se sigue desarrollando el proceso evolutivo de la vida de Jesús. Se sigue desarrollando dentro de esa misma sencillez, dentro de esa misma humildad. Allí en Nazaret fue educado por la Virgen y por San José. Seguramente al Verbo eterno, el Verbo de Dios hecho hombre, ahora le tocó aprender a leer, le tocó aprender a escribir, también seguramente le tocó aprender a comer, y la Virgen y San José tuvieron que enseñarle todas esas cosas. Ese es el gran misterio que encierra la vida de Jesús. Todo un Dios hecho hombre, asumiendo la semejanza humana en toda la totalidad. El Verbo se hace hombre y asume todos los efectos de esta humanidad que nosotros vivimos. Asume todos los efectos de la naturaleza humana. Es así como también le toca vivir en las dificultades cotidianas. Allí, en Nazaret, se desarrolla toda su vida, pero se desarrolla en amor, se desarrolla en humildad, se desarrolla también en unión con Dios. A Jesús lo rodean las mismas situaciones naturales que rodean a todos los seres humanos. Y a Jesús también le toca aprender tantas cosas que nos toca aprender a nosotros los seres humanos. Así en ese misterio se va moviendo y se va desarrollando también la fe de la Santísima Virgen María y de San José, quienes saben que han sido escogidos para una misión especial, pero hay muchas cosas que quizás ellos no entienden desde la lógica racional, que solo lo comprenderán a través de la oración, a través de la unión con Dios.
Es así como Jesús también tiene que ser presentado al templo, igual que todos los niños recién nacidos. Y es así como a José y a la Virgen también les toca ofrecer, presentar algo en el momento de la presentación en el templo. Un par de tórtolas, 2 pichones, era la ofrenda más económica que había. Habían ofrendas de todo tipo, de toda clase, para toda condición social y económica. Pero ellos presentan un par de tórtolas. Era dentro del sacrificio, dentro de las ofrendas, eran las más sencillas para la gente humilde, para la gente más pobre. Esa es la condición que asume el Señor, la pobreza, la sencillez. Luego, a Jesús lo vemos también peregrinando a Jerusalén, como todos los judíos que peregrinaban año tras año a Jerusalén para ir a celebrar la Pascua. A Jesús también lo vemos junto a sus padres peregrinando a Jerusalén. Y es allí, cuando tiene más o menos la edad de 12 años, que Jesús se les pierde a la Santísima Virgen María y a José. Y por 3 días lo buscan angustiados. Y entonces lo encuentran en medio de los doctores de la ley. Y la Virgen, impulsada por esa responsabilidad materna, pero también por la responsabilidad que tiene con Dios, a modo de reclamo le pregunta: ¿dónde estabas? ¿No sabías que tu padre y yo te andábamos buscando angustiados? Y entonces, dentro de ese misterio que encierra la vida de Jesús, este jovencito les dice: ustedes no sabían que yo debo estar en las cosas de mi Padre. Y nos cuenta San Lucas detalladamente, sigilosamente, que María por su parte guardaba todas estas cosas y las volvía a meditar en su corazón. ¿Qué misterio encierra la vida de este jovencito, de Jesús, de Cristo? ¿Qué misterio tan grande? Un misterio ante el cual la Santísima Virgen María prefiere orar, meditar y reflexionar a la luz de Dios, a la luz del Espíritu Santo. Y es así como también la Iglesia nos habla del misterio de la vida oculta de Jesús. Desde aquel momento hasta que inicia su vida pública, la Sagrada Escritura no nos cuenta nada. Pero allí nosotros podemos, a través de la meditación, de la reflexión y de la oración, profundizar y preguntarnos qué pudo haber vivido Jesús en ese tiempo de juventud, qué pudo haber vivido allí en Nazaret al lado de sus padres, qué hizo, cómo actuó, cómo se comportó. Qué bueno que este misterio de la vida oculta de Jesús tratemos de penetrarlo a través de la oración, pidiendo la luz al Espíritu Santo y sobre todo haciéndolo a través de la Santísima Virgen María. Ella nos enseñará a profundizar estos misterios y a descubrir todo lo que Jesús pudo vivir allí. La Sagrada Escritura nos permite ir, ahondar en esos acontecimientos cualitativos que no aparecen narrados textualmente allí. Todos esos años de la vida de Jesús allí en Nazaret podemos penetrarlos a través de la fe, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la reflexión, a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Preguntémosle a ella y a San José, pidámosle que nos enseñe, que nos cuente qué vivió ella con Jesús. Seguramente que fueron momentos bellos y extraordinarios al lado del Verbo eterno, hecho hombre. A través del rezo del Santo Rosario, especialmente meditando los misterios gozosos, ahondemos y profundicemos en esta vida oculta de Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo, orémosle al Espíritu Santo para que sea Él
quien nos permita ir y penetrar en el corazón de este santo misterio. Que el Señor los bendiga, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y vivirán todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado a las almas de los fieles, concédenos saber rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.